gente alta como Jesse o como Rudy, o otros más comunes como yo. Algunos no quisiéramos usar esto para medir la cintura. Yo definitivamente no quisiera usarla para medir la circunferencia de mi cabeza, porque soy cabezón. Pero ciertamente un instrumento muy útil, ¿verdad? Sí. Ahora, esta que tengo aquí, la compré creo que en Office Depot, me parece. Comerciales, perdón. Y está en pulgadas, ¿verdad? En otra época, las medidas que se usaban eran subjetivas, ¿no? Era, por ejemplo, la distancia del codo al dedo índice, y le llamaban un codo de distancia. O de hecho, si no me equivoco, la palabra pulgada viene de medir del pulgar, nada más doblabas así, medías, ya se fuese de la coyuntura a la base del pulgar hasta a la mitad, o de la mitad a la uña, no sé. De ahí venía la palabra pulgada. Es interesante buscar, bueno, cómo se define qué es una pulgada hoy en día. Cómo saben, al hacer esta cinta de medir, cómo poner las marcas para que marquen pulgadas. Y resulta que hoy en día se define la pulgada como exactamente 25.4 milímetros. Entonces, ¿qué es un milímetro? Pues un milímetro es la milésima parte de un metro. ¿Y qué es un metro? Bueno, en otra época, el metro, cuando se diseñó esta medida, era esencialmente basado en un prototipo que estaba en un museo en París, Francia, y era una barra de una aleación de metales, de platino y de iridio, se llama el metal. Y esa distancia que tenía esa barra, eso era un metro. Bueno, era más como así, ¿no? Luego se dispuso que el metro fuese la medida de un tipo de radiación de un metal ahí también. Y hoy en día, el metro se define como la distancia que atraviesa la luz en un vacío durante un intervalo de, esto va a ser difícil de pronunciar, una 299 millonésimas, 792 milésimas, 458 avas partes de un segundo. En mis clases de química que yo doy en la universidad, el primer tema que le planteo a los estudiantes es este tema de las medidas. Y les imparto la idea de que es bien importante utilizar las medidas correctas y especificar qué medidas son. Por ejemplo, imagínate que platicas con un amigo en Argentina para ver cómo está el tiempo por allá. Y te dice, temperaturas aquí andan por los 36 grados. Y tú dices, híjole, yo pensé que allá en el sur era invierno, ¿de dónde era verano? ¿Cómo está tan frío? 36, está muy frío. Y tu amigo te dice en el teléfono, oh, estás loco, ¿cómo que frío? Está haciendo un calor. Y tú no entiendes. Claro, muy sencillo. Tú, como te has americanizado, pues piensas en la escala Fahrenheit, donde 36 es casi temperatura de congelarse uno. Pero ellos allá en el sur están utilizando la escala centígrados. Y 36 grados para ellos es como 97 Fahrenheit para nosotros. Sí está haciendo mucho calor por allá también. Pero esto es una situación chistosa, ¿no? Es algo ameno y es un malentendido. Pero te voy a contar una historia donde el utilizar las medidas correctas puede causar la diferencia entre algo trágico y algo no trágico. En 1999, el vuelo número 6316 de Coreana de Aviación estaba saliendo en un vuelo de Shanghai, China, a Seúl, Corea. Pocos minutos
de su despegue del aeropuerto de Shanghai, el vuelo se estrelló. El avión fue destruido por completo. 3 de la tripulación, 5 personas en la tierra fallecieron y 37 fueron heridos. ¿Qué pasó? Bueno, inicialmente el vuelo se le fue autorizado que volase a una altitud de 900 metros y luego se le instruyó que subieran a 1500 metros. Cuando estaban por los 1400 metros, la tripulación erróneamente concluyó que habían malinterpretado la altura y decidieron que debían ser 1500 pies, no metros. Por lo tanto, comenzaron a descender rápidamente. En el proceso, perdieron control de la nave y el avión se estrelló. ¿Por qué sucedió esto? Curiosamente, en casi todos los aeropuertos del mundo, cuando plantean las alturas a que vuelan los aviones, lo hacen en pies, excepto en las repúblicas anteriormente soviéticas, Mongolia y China precisamente. Entonces la tripulación malinterpretó las instrucciones pensando que se habían equivocado y en lugar de metros eran pies. Pensaron que estaban muy altos, bajaron y perdieron el control de la nave y se estrellaron. Entonces puedes ver donde hay situaciones en las cuales tener la medida correcta es la diferencia entre vida o muerte. El título de nuestra lección de hoy es La medida. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Y permite, Padre, que nuestros corazones estén abiertos, dispuestos, hambrientos de ver tu voluntad y conocer lo que quieres para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cambiar, a transformar la manera de vivir. Permite, Señor, que para hacerlo podamos transformar nuestra manera de pensar. Enséñanos, Señor, cuál es tu medida de las cosas. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Por ejemplo, cuando un arquitecto prepara el diseño, el dibujo para un edificio, cuando la Toyota manda a fabricar las piezas para sus automóviles, cuando el hospital o el médico te envía una receta para alguna medicina, en todas esas situaciones, tener la medida correcta es importante. Un médico no te receta sencillamente 1.5. Claro, típicamente no entendemos nada de lo que nos escriben, ¿verdad? No se entiende. Pero el farmacéutico sí entiende y sabe cuál es la dosis, cuántos miligramos tiene la medicina y cuántas veces al día o cuántas veces a la semana se tiene que dispensar esa medicina. Cuando el arquitecto pone su diseño, todos sus dibujos y todo eso, está todo muy bien delineado, ángulos, distancias, alturas, profundidad, e incluso después los materiales y todo eso, todo está medido correctamente. Casi todo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, necesita y requiere de tener las medidas correctas. ¿Qué tal en materias espirituales? ¿Cómo funcionamos en esa área? Pues si tú te pones a pensar y te pones a preguntarle a la gente, la idea más común es, bueno, no importa lo que tú creas, lo importante es que seas una buena persona y no le hagas daño a nadie. La idea común es que cada cual debe ser libre de creer lo que quiera, o de que tú puedes buscar a Dios a tu manera. Hay muchos caminos que nos llevan a Dios. En otras palabras, en el mundo espiritual no hay una medida. En el mundo espiritual todo es cuestión de opinión personal. ¿Y qué tal? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si estuvieses equivocado en eso? O sea, ¿qué tal si esa no es la versión correcta de la realidad?
O sea, ponte a pensar, vamos a aplicar esa misma idea a los ejemplos que te dije anteriormente. Por ejemplo, imagínate que el arquitecto venga y diga, aquí le voy a poner las dimensiones en el dibujo, pero ustedes construyan el edificio como les parezca. Lo único que es importante es que no se pasen los límites del terreno. Pero aparte de eso, aquí está el diseño, pero ustedes háganlo como les parezca. O imagínate que la Toyota, otro comercial por ahí, manden a la fábrica de autos las especificaciones para los materiales con los cuales se va a armar el sistema de transmisión de un vehículo. Pero le digan a la fábrica, ¿sabes? Tú decides si lo vas a hacer con estas especificaciones o a la manera que te parezca. ¿Cómo te gustaría que los vehículos se construyesen de esa manera? ¿O qué tal si el médico pone la receta con cierta dosis que tú debes administrarte, ¿no? Tantos miligramos, tantas veces al día, pero digas, ¿sabes? Pero si no te gusta el sabor del jarabe, pues toma la cantidad que te parezca. La verdad es que no hay, yo creo que ninguna actividad en nuestra sociedad en la cual, si se especifican las dimensiones o las medidas o las instrucciones, nos dejen a nuestras anchas el decidir si lo vamos a hacer así o no. Al menos no las actividades que son importantes. Las actividades de las cuales puede depender tu salud o incluso tu vida. Yo pienso lo que sucede es que no creemos que para cosas espirituales haya una medida. No creemos que haya instrucciones que hay que seguir. Y cuando se nos menciona incluso la idea de, por ejemplo, la palabra de Dios, la Biblia, como decía Rubén hace un rato, cuando se nos menciona, decimos, bueno, sí, Dios puso eso ahí, pero es cuestión de interpretación. Es como sugerencias. Son recomendaciones que Dios ha puesto, pero realmente está en mi corazón el seguir lo que yo siento que tengo que hacer. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué pasaría si no fuese así? ¿Cuáles serían las consecuencias de que lleguemos al final del trayecto de nuestra vida y nos encontremos con que, ¿sabes qué? Sí había una medida, sí había una expectativa, sí había unas instrucciones que se suponía que siguiesen y no las seguimos. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Vamos a contestar esta pregunta. Vamos a dejar que Jesús mismo nos conteste la pregunta. ¿Existe una medida para las cosas espirituales? Vamos, Jaime. Juan capítulo 12, comenzando en el versículo 46, vamos a leer hasta el versículo 50. Si no tienes tu Biblia contigo, puedes leer con alguien que esté junto a ti, o puedes tal vez apuntar la referencia para checarlo luego. Juan 12, 46 comienza de esta forma. Dice: yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. ¿Sabes? Ese es un mensaje típico de Jesús y nos encanta, nos inspira, nos anima, nos alienta. Jesús es la luz que ha venido al mundo, para que los que creen en Él no vivan en tinieblas. Suena precioso eso. Hasta suena como para ponerlo en un póster y ponerlo así en tu refri, ¿no? O en tu habitación, o quizá enmarcarlo en tu escritorio, en la oficina. Versículo 47. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Vamos a tratar de disectar un poco este pasaje y extraer algunas cosas importantes. Número 1, acerca de la pregunta de si hay o no hay un juicio. Jesús dice, yo no vine a juzgar al mundo sino a salvarlo. Y por eso mucha gente piensa, ya ves, Jesús no nos juzga.
No, no, no. Lo que él dice, bueno, esa no era la misión del momento cuando él estaba aquí físicamente. Pero él dice, el que rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Hay un juicio. No podemos escapar de esa realidad. Claro, lo que podemos hacer es decir, bueno, pues yo no creo en lo que la Biblia dice. Está bien, no lo creas. Pero si tú vas a decir que eres un creyente, entonces tienes que tomar la Biblia como un instructivo, y la Biblia dice que sí hay un juicio. Segundo, hay una regla, hay una medida. Es el mismo mensaje de Jesús. Él dice aquí, la palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. En otras palabras, todo lo que él dijo es nuestro instructivo. Esa es la medida de cómo tienen que ser nuestras vidas. Número 3, no fue invento de Jesús. Él dice, yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre me ordenó qué decir y cómo decirlo. A veces hablamos de mucho de esto cuando tenemos un argumento con alguien, ¿no? A veces, ¿sabes qué? Tal vez tú tengas razón, pero no me gusta cómo me lo dijiste. Esa es una de nuestras excusas favoritas para no cambiar y no escuchar. No me gustó cómo me lo dijeron, ¿no? A veces en la iglesia respondemos así. ¿Sabes qué? Yo sé que el hermano está hablando de la escritura, pero no me gustó cómo me lo dijo. Me hizo sentir incómodo. Me ofendió. Y Jesús dice, ¿sabes qué? A mí Dios me dijo no solamente lo que tengo que decir, sino también cómo decirlo. Algunos de los mensajes de Jesús fueron duros. Algunas veces Jesús habló fuerte con las personas, particularmente con la gente hipócrita. Eran su blanco preferido, los líderes religiosos hipócritas. No fue nada nice lo que le habló con ellos. Pero dice aquí que todo lo que él dijo y la manera en que lo dijo vino directamente de Dios. Entonces, hay una regla. Hay una balanza. Hay un instructivo por medio del cual en el día final vamos a ser medidos. Está a nuestro acceso. Podemos buscar y aprender lo que dicen esas instrucciones y cuál es la medida que Dios espera. La pregunta es, ¿has obedecido la palabra de Dios en tu vida? Esa es la pregunta. En los 1980s había una banda de rock muy famosa llamada Van Halen. Algunos de ustedes tal vez eran seguidores de Van Halen. Loquísimos, ¿no? Loquísimos ellos. Ellos, por supuesto, tenían conciertos en todas partes de la nación. Y muchas veces cuando iban a los conciertos mandaban todo su equipo electrónico en camiones, de esos de 18-wheelers, ¿no? de varios, un furgón así tremendo, ¿no? Mucho equipo, muchas especificaciones. De hecho, cuando ellos contrataban un lugar para sus conciertos, el contrato era como del tamaño, del grueso de las páginas amarillas del teléfono. Era completamente enorme, detallado. Tenía instrucciones específicas acerca del amperaje y el voltaje de los contactos, cuántos contactos tener en la plataforma, en la escena, a qué distancia tenerlos. Todo estaba especificado, pero al mínimo de detalle. Y era un contrato, pero súper complicado y súper enorme, ¿no? Entonces, en ese contrato, en algún lugar, a mitad del contrato ese, había una cláusula muy interesante. Y la cláusula decía que en lo que le dicen el green room, ¿no? el vestíbulo donde los artistas no se preparan y todo eso, debía haber una canasta con dulces M&M, pero todos los de color café tenían que estar removidos. Y claro, en aquel tiempo la gente escuchó de eso y pensaban, estos tipos son unos divas, ¿no? Ellos se creen que son lo máximo, ¿no? Se creen que son los dioses del rock and roll y todo el mundo tiene que rendirles pleitesía. Pero eso no era el propósito de esa cláusula.
Lo que ellos hacían cuando llegaban al lugar es que iban al vestíbulo, abrían la puerta y miraban, y si encontraban M&M's y no habían quitado los M&M's color café, inmediatamente decían, vamos a hacer una checada de toda la producción. No leyeron el contrato. Esa cláusula estaba ahí con un propósito específico. Era para asegurarse de que toda la gente que manejaba la producción hubiesen leído el contrato. Ese era el único propósito que tenía. Yo pienso que es importante entender esto. Yo le hago esta historia a mis estudiantes, por cierto, en la universidad. Y cuando estamos en el laboratorio haciendo experimentos y yo veo que están haciendo algo que está mal, que no está según las instrucciones, les digo, recuerden a Van Halen. Yo pienso que Dios nos ha puesto las instrucciones. Él nos ha dado lo que tenemos que hacer. El contrato que llamamos la Biblia es espeso y sí es complicado, pero hay que leer el contrato. Hay que averiguar qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y yo pienso que casi todos nosotros en algún momento en la vida hemos estado expuestos al desafío de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿le hacemos caso? Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 3. Voy a dar un ejemplo de lo que me refiero. Vamos a ver dos ejemplos. Uno tiene que ver con lo que hacemos y otro tiene que ver con lo que pensamos. Este de Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5, es muy conocido entre nosotros. Dice, había entre los fariseos eran una de las sectas religiosas principales en Jerusalén, en el mundo de los judíos. Versículo 1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, Rabí quiere decir maestro, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, cuando Jesús recibe la visita de este hombre, que es un líder religioso, un hombre que conocía las Escrituras. En otras palabras, este hombre había leído el instructivo. Este hombre sabía las medidas de Dios. Aún ese hombre que estaba ahí, le faltaba algo. Y esto es importante que entendamos. No por las experiencias que hayamos tenido, no por los conocimientos que hayamos acumulado, no porque estemos expuestos al mundo religioso. Quiere eso decir que tenemos boleto gratis para entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, hay que nacer de nuevo. Amén. Toda persona, no importa su trasfondo, tiene que borrar y empezar en ceros. Borrar el marcador y empezar en ceros. Sin excepciones. Y de hecho en el versículo 5 menciona específicamente nacer de agua y del Espíritu. En otra ocasión expusimos este pasaje y hablamos acerca del tema del bautismo, que es un tema controversial en el mundo religioso, porque muchas denominaciones cristianas incluso no creen que el bautismo es necesario para la conexión de uno con Dios. Básicamente, no voy a entrar aquí en detalles, pero el punto aquí es, a pesar de todo el amor de Dios, porque de hecho más adelante en el versículo 16 está el famoso pasaje, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El pasaje que la gente en los partidos de fútbol y de béisbol ponen un letrero así, Juan 3:16, para que salga en la tele, ¿no? Ese nos gusta mucho, pero este no nos gusta tanto. A pesar de todo el amor de Dios y a pesar de todo lo que Él ha hecho por nosotros, se necesita una respuesta de nuestra parte. Se necesita una acción de parte de nosotros. Y eso es lo que dice el instructivo. Esa es la medida que Dios puso ahí. Jesús no se la inventó,
Yo no me lo estoy inventando, sencillamente estoy abriendo el contrato en este artículo, en esta cláusula, y me dice que toda persona, sin excepción, tiene que nacer de nuevo. Amén. Yo no puedo cambiar eso. No es cuestión de interpretación. No es cómo me siento. No es mi opinión, mi interpretación personal. Es lo que dice el instructivo. Vamos a ver esta otra. En Mateo capítulo 7. Mientras llegas ahí, Mateo capítulo 7, versículo 13. En lo que llegas ahí, déjame recordarte algo que mencioné al principio. Dijimos que en el mundo de nosotros, la típica idea, la idea mayor prevalencia es la idea de que no importa lo que tú creas, hay muchas maneras de llegar a Dios. Lo importante es que tú seas una buena persona, que no le hagas daño a nadie, que no le quieras imponer tus creencias a los demás, que respete las creencias de los otros, bla, bla, todo ese tipo de cosas. Esa es la filosofía de nuestra era. Vamos a ver qué dice el instructivo. Vamos a ver cuál es la medida de Dios. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces quiere decir que independientemente de cuál sea tu opinión o la mía, o cómo me siento, o mi filosofía de vida o lo que sea, independientemente de todo eso, cuando yo abro el contrato de Dios, cuando miro su manual de instrucciones, cuando abro en esta cláusula, en este artículo, me dice, ¿sabes qué? Es un engaño. La mayor parte de la gente van por un camino que se hace espacioso, hay lugar para todos, todos los caminos van a Dios. Mira qué fácil es porque Dios nos ama tanto. ¿Y sabes dónde va ese camino? A la destrucción. El camino que nos va a llevar con Dios, el camino que nos mantiene en la medida, en las dimensiones, en las instrucciones que Dios ha enviado, dice que es angosto. Dice que la puerta es estrecha, dice que pocos lo encuentran. No es fácil. ¿Por qué? No se acomoda a mis opiniones. No está de acuerdo con mi filosofía de vida. No es cómodo. No está diseñado para producir una felicidad en todo tiempo, en todo momento de la vida. Es un camino que exige sacrificio. Es un camino que exige devoción y entrega. Es un camino que nos puede poner en conflicto con todas esas personas que piensan que hay que respetar, hay que aceptar lo que las demás personas creen. Es interesante que las personas que proponen esa filosofía de tolerancia son los más intolerantes con aquellos que proponemos el camino de la fe. Así es. Sí, acepta todo lo que nos dicen menos lo que tú dices. Porque lo tuyo está muy literal con la Biblia. Eso no puede estar bien. O sea, es una ideología muy rara. Hay muchas cosas en la Biblia que nos inspiran y nos alientan. No hay lugar a duda, hermano. Yo leo la Biblia y veo cosas fantásticas ahí. Y me habla de un Dios que sí es amoroso, un Dios que es un padre que quiere que sus hijos estén a la mesa con Él. No hay lugar a duda de eso. Pero hay otras cosas que más bien nos desafían y hasta nos chocan. No podemos seleccionar lo que nos gusta y lo que no nos gusta, como en la cafetería o en el restaurante. Si todo es cuestión de opinión personal, si todo es cuestión de interpretaciones privadas, entonces pues no va a importar lo que tú creas, no importa. Pero si en efecto Dios ha puesto en su palabra la medida mediante la cual vamos a ser juzgados, ¿no crees que tal vez deberíamos hacer caso? Por tanto, hoy, hermano, quiero recordarte que nuestra medida no es lo que dice el mundo, sino lo que dice la palabra de Dios.
quiero invitarte, amigo que nos visitas, a que consideres la posibilidad de que esa filosofía del mundo alrededor nuestro esté equivocada y nos esté llevando rumbo a la destrucción. Y que te des la oportunidad de escudriñar, de estudiar, de examinar las Escrituras y ponerte tú ante la medida de Dios. Amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un rato.